Queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando. Queremos decirles que estamos muy agradecidos con Dios. En verdad nosotros creemos que este no es solamente un programa para entretenimiento, un programa donde, ay, qué chévere, nuestros pastores ahora están haciendo un programa para entretenernos. No, en verdad, aunque transmitimos muchísima información, pero también una de las frases favoritas de este programa es que nosotros estamos contextualizando los acontecimientos del mundo con la palabra de Dios, y porque obviamente no queremos de ninguna manera salirnos de ese tema. Esto sigue siendo también un programa que de alguna manera se tiene que ver desde la perspectiva escatológica, y la escatología no es ninguna otra cosa más que el estudio. Es una palabra que viene de escatos, una palabra griega que viene de escatos, que se divide en dos, y es el estudio de los tiempos finales. Estudio de los tiempos finales. Necesitamos entender qué pasa en los tiempos finales. Necesitamos saber que para esta época Dios tenía un plan. Necesitamos recordar que a Dios no se le ha salido nada de la mano. Necesitamos recordar que esto hace parte de todo lo que Dios tenía para este tiempo, y que usted y yo no tenemos por qué andar con susto ni con nada de estas cosas. Más bien es como ¿cómo es que lo decimos nosotros? Un check. Bueno, estábamos hablando con el pastor que cuando hablamos de señales del fin y todo el cumplimiento profético, que realmente debería llegar a ser un tema para nosotros como iglesia, del cual pudiésemos hablar como hablamos de otros temas bíblicos. Pero creo que este tiempo nos ha enseñado y nos ha mostrado la gran necesidad que tenemos nosotros de estudiar más claramente cosas que, aunque tal vez lo hacíamos como muy abuelo de pájaro y no habíamos profundizado, porque finalmente entender las señales de los tiempos, como estabas diciendo, y estudiar como hemos estado estudiando a través de temporada final, hablando del refuerzo, de ver cosas que ya se están evidenciando aquí, no solo las señales que estaban escritas, sino lo que está pasando en el contexto mundial, a nuestro alrededor. Lo que debería ser para nosotros es, como iglesia que conoce la palabra, que conoce las escrituras, es como cuando uno está haciendo el checklist allí, en una lista, y uno ya sabe que esto lo tengo, o esto pasó, esto ya sucedió. Esto ya sí, entonces ese checklist nos está a nosotros mostrando en qué punto estamos, hacia dónde vamos. Entonces pon eso allí, ponlo allí en tu corazón. No debe producir temor, no debe producir como la angustia, ay, el tiempo, se va a acabar el mundo. No, eso debe producir en nosotros un gozo, una esperanza, que estamos mucho más cercanos de estar ahora en la gloria de Dios. Exactamente, ¿no? Entonces recuérdalo, cada cosa que hemos ido estudiando y las que estudiaremos más adelante, porque hoy queremos también tratar un tema de una forma que sea muy aplicable realmente y que lo podamos tener claramente. ¿Por qué? Porque también debemos ser cuidadosos, porque en este tipo de enseñanzas y programas que siempre han existido acerca de los últimos tiempos, de las profecías, de lo que está pasando, que nos volvemos de pronto ávidos de más conocimiento, y el solo conocimiento sin un entendimiento espiritual de verdad no va a producir lo que debe ser. Entonces esto debe producir en nosotros, como dijo el pastor, esperanza, prepararnos, posicionarnos, despertarnos, convicciones, entender esas cosas. Entonces de eso se trata también el programa. Bueno, le hemos colocado un título a este programa seguramente vamos a estar hoy, y seguramente lo completaremos el próximo jueves, perdón. Y le hemos puesto evidencias. Entonces son evidencias. ¿Evidencias de dónde? Evidencias bíblicas. No vamos a hablar de ninguna otra clase de evidencias. No vamos a traer aquí a Nostradamus, no vamos a traer aquí a ninguno de estos personajes que hoy en día es conocido. No vamos a traer a los Illuminati ni nada de esas cosas. Pero sí vamos a leer lo que dice la Biblia. Y entonces... Pero perdóname, yo quiero leerles aquí a ustedes un versículo para iniciar. Queremos leerles un versículo que creo que nosotros hemos estudiado, que nosotros hemos tenido presente. Está en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, Primera de Crónicas, verso 32. Y dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales
entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían sus los hermanos. Demás hermanos. Entonces, sí, aquí hay unas cosas bien interesantes que nosotros debemos entender y recordar para este tiempo, y es justamente que nosotros somos la iglesia por el Espíritu de Dios, por el Espíritu que nos revela todas las cosas de Dios. Nosotros necesitamos ser estos que son entendidos de los tiempos, no solo de un conocimiento o de las noticias, sino de ese movimiento donde el Espíritu Santo también está llevando la iglesia a lo que el Espíritu Santo nos despierta como iglesia a través del cumplimiento de señales y profecías bíblicas que tienen que ver con nosotros y para estos tiempos finales. Entonces, dice que estos hombres de esta tribu eran expertos en el conocimiento de los tiempos. No debemos ignorar, nosotros debemos de hacer una lectura correcta de las situaciones a la luz de las Escrituras. Ojo, ser entendidos y expertos de los tiempos por causa del Espíritu Santo. Escuche algo, porque eso es parte de las señales. Puede que no nos parezca como tan extraordinario, pero parte de las señales de los últimos tiempos, cuando las leemos en varias cartas, en Timoteo, en Pedro, en las cartas del apóstol Pedro, él dice que habrían falsos maestros, falsos profetas que engañarían. Entonces, hombres y mujeres, una iglesia entendida, y tiene que ver con esto profético, con esto que se ha estado recibiendo. Vamos a hacer una lectura correcta de las Escrituras y sabemos, dice, porque ellos sabían lo que debían hacer. O sea, por el Espíritu vamos a saber cómo movernos, cómo afinar cosas, en qué establecernos, en qué fortalecernos, y vamos a ser ejemplo de muchos y obviamente la luz al mundo. Entonces, esto es tremendamente importante cuando hablamos de los últimos tiempos. No podemos hablar solo de las noticias y de las cosas extraordinarias que traen una confirmación de que nuestro Dios es veraz y nos ha hablado en muchos tiempos, sino también que desarrollemos esa capacidad que Dios nos ha dado y le ha dado a la iglesia. Yo realmente perdí la cuenta de cuántas veces hemos enseñado a la iglesia de este versículo de Primera de Crónicas 12:32, hablando de estos que fueron unos hombres que se destacaron en su momento, y que cuando uno mira toda la historia, ellos hicieron que el pueblo de Israel fuera exitoso en su guerra. Ellos llegaron a ser quienes conquistaron y prepararon todo el camino para que luego viniera Salomón y llevara el imperio, porque realmente se convirtieron casi que en un imperio, la nación de Israel, hasta una cúspide muy alta. Bueno, ya después vinieron todos los problemas de Salomón, la división del reino, pero en su momento el papel que jugaron estos personajes fue muy importante. Por eso usted y yo somos tan importantes en un momento como este. Entonces, una de las primeras evidencias que nosotros queremos recordar el día de hoy, que seguramente también las he escuchado en otro momento, pero como decía mi esposa, queremos ahondar un poco más, es que en este último tiempo se ha cumplido un versículo que está en Segunda de Pedro, y quiero que lo busquen, por favor. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Dice así, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y entonces yo me imagino que a usted le habrá pasado, nosotros hemos hablado con personas que dicen hoy en día, pero ¿cuál es el cuento? ¿Pero cuál es su historia? ¿Pero ustedes qué es lo que hablan? ¿Pero ustedes qué es lo que predican? No llevan predicando eso durante tantísimos años. ¿Y dónde es que viene el Señor? ¿Dónde es que ha aparecido? ¿Dónde es que se ve una luz por allá? ¿Dónde es que se ve algo en las nubes? Bueno, pues todos estos queremos decirles que estamos tan agradecidos con ustedes por burlarse, por decir lo que dicen, porque lo que está
cumpliéndose para nosotros hoy como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, es que ese movimiento que se levanta para burlarse y para hablar, para quitarle autoridad y poder a toda esta palabra y todo este cumplimiento de estas profecías, pues lo que está sucediendo justamente es eso, que nos están ratificando que en verdad el Señor viene pronto. Déjame decir un par de cositas más aquí acerca de estas cosas, porque lo habíamos, estábamos ahí en el asunto. Así como hay personas que se burlan, pues obviamente también encontramos unos excesos, ¿no? Y creo que alcancé a mencionar hace 8 días algo con esta iglesia ya en Barranquilla o en un corregimiento de Barranquilla, un municipio cerca de Barranquilla, de una persona que predica el evangelio. Bueno, no sé la verdad porque creo que la evidencia nos muestra que estaba muy equivocado. El poner una fecha para confirmar, para decir que el Señor viene tal día, ya eso es un punto gravísimo. Nosotros creemos, estamos convencidos que la venida del Señor es muy pronta, más pronta de lo que nosotros nos imaginamos, más pronta que hace tantos años, pero no estamos tampoco entonces completamente seguros de cuál es el momento exacto, la hora y el día, pero sí sabemos que Dios va a traer esas impresiones a nuestro corazón para saber que los tiempos están cercanos. Y la verdad nosotros estamos con unas impresiones muy fuertes de que Dios está pronto a enviar nuevamente a Jesús para que nos recoja a nosotros como su iglesia. Bueno, por eso entonces hoy estamos reafirmándonos, ya que estamos conectados y tú estás aquí conectado, nosotros entendemos siempre, como dice la Escritura, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Él sabe por qué vuelve a reafirmarnos cosas a nosotros. Y entonces dice la Biblia que vendrán burladores. Y nosotros creo que todos entendemos ahora, recuerde lo que estamos hablando, que parte de las señales, porque eso es lo que les estamos leyendo a ustedes, parte de las señales que van a mostrar cómo nos estamos acercando, como nos ha enseñado el pastor Eduardo, a esa segunda venida del Señor. Y si estamos más cerca de la segunda venida, pues obviamente quiere decir que el rapto de la iglesia, que es antes de la segunda venida del Señor, que Él ya ha estado enseñándonos, que esa segunda, que todas estas señales que están mostrando que esa segunda venida está más cerca, está hablando también de esto, de los burladores, y nosotros cada día nos damos cuenta que si hace unos años habían cosas que la gente se oponía, eran cosas mínimas, pero hoy en día es en los medios, es de muchas formas, y más por toda esta actividad, como nos enseñaba el pastor en los últimos capítulos de temporada final, de lo que ha representado los medios, pues ha habido una exposición más alta para que cualquier persona que quiera ser youtuber, aún de la Biblia espiritual, para querer transmitir sus ideas lo puede hacer, trayendo confusión a muchas personas. También segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, describiendo el carácter de los hombres de los últimos días, que deberíamos leerlos, el carácter de los hombres de los postreros días, de los últimos días. En el versículo 3 dice que vendrán aborrecedores de lo bueno, que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Y esto ya se ha vuelto algo normal, porque nosotros vemos en las noticias, en las leyes que están siendo establecidas, cómo muchas cosas van en contra de la verdad que es Cristo, la verdad establecida desde el diseño y desde la fundación de la tierra. Entonces, nosotros necesitamos, como estamos diciendo, ser entendidos para que esas cosas a nosotros simplemente nos lleven a cada día a levantar nuestra cabeza y a saber que estamos siendo preparados y fortalecidos, porque no nos debe ocasionar a nosotros. Yo he visto gente que a veces se pone mal, gente que se desanima, gente que se angustia, que se desespera de ver todas estas personas, que a veces en nuestros entornos la gente empieza a tener actitudes muy complejas por causa de nuestra fe. A nosotros esto debe hacernos, por el contrario, entender hacia dónde vamos, pero entender quiénes somos sobre esta tierra y cómo el Señor nos va a capacitar para este tiempo. Si tú eres de esos buenos estudiantes que les gusta tomar apuntes, pues toma apunte. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, ahí hay una palabra que sobresale y es burladores. En el de Segunda de Timoteo, capítulo 3 también, versículo 3, está hablando de estos que son crueles y aborrecedores de lo bueno.
Pero fíjate también en Primera de Timoteo, también en el capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y es que también nos encontramos con grupos, con iglesias, con pastores, con ministros en muchas ocasiones reconocidos que tienen, que mueven muchísimas personas y a los que nosotros mismos hemos escuchado diciendo, esto no es lo que la Biblia dice, están interpretando mal, esto no son los postreros días, esto no es el previo al arrebatamiento, esto no tiene nada que ver con que la iglesia sea arrebatada y una cantidad de argumentos que también se levantan, pero no podemos ignorar lo que dicen las Escrituras. Si nosotros ignoramos lo que dice la Escritura, pues entonces dejaremos de ser de aquellos como los hijos de Isaacar que eran entendidos. Y lo que estamos tratando hoy de despertar en usted que está viendo este programa es que definitivamente no son tiempos para dormir, no son tiempos para vivir una vida cristiana mediocre, no son tiempos para cerrar nuestros labios, no son tiempos para decir, oiga, sí, de verdad, ¿no es cierto? Como que eso es de locos. De hecho, tengo que decir que algunas personas, yo espero no sean muchas, espero sean un par nada más. Mi esposa aquí me pone como, pero tengo que decirlo, yo sé que algunas personas de las que también nos ven en temporada final, algunos de sus comentarios son como, pero están demasiado extremistas, o sea, la cosa no es tan allá, eso no es como tan profundo, eso no es como tanto que lo quieren llevar hasta ese extremo. Pero yo quiero decirles que nosotros estamos absolutamente convencidos, esto hace parte de nuestras convicciones y por eso nosotros somos felices compartiendo con ustedes temas como estos. De todas maneras, prestémosle atención a la palabra. Si miramos esta Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu es el que dijo esto, nos fue anunciado como parte de las señales de estos tiempos, que en los postreros tiempos, y nosotros sabemos que estamos viviendo los postreros tiempos, como hablaba también el libro de los Hechos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, recuerde también claramente que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que está hablándole a la iglesia de todos los tiempos, incluidos nosotros que estamos en esa iglesia final, Filadelfia y la Odisea, estas dos clases de iglesias que existen en este tiempo. Está esa iglesia que es tibia, pero está una iglesia como la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que aunque es pequeña, es avivada, que ha guardado la palabra, pero cuando usted mira el contexto, al finalizar de cada época que ha vivido la iglesia, donde Dios habla de las cosas que necesitan ser escuchadas, donde cosas que necesitan ser reforzadas, cosas que no se deben seguir permitiendo y que por el contrario se deben reafirmar, al final dice, el que tiene oídos para oír, escuche lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, ¿saben? Nosotros podemos a veces decir, no, yo ya conozco muy bien la palabra. No, este es un tiempo donde nos debemos volver a la palabra y al estudio de todas estas señales con detalles, pidiéndole al Espíritu que Él nos hable lo que nos quiere decir, como está diciendo, porque Él sí nos habla. Él sí nos va a hablar a nosotros en qué periodos vamos a estar entrando. El año pasado abrió unas puertas a esta recta final, pero nosotros vamos a estar siendo encaminados a oír, a ver cosas que nosotros no hemos visto como iglesia, también en el sentido espiritual, también en el sentido de la apostasía, también en el sentido de esa gente con espíritus engañadores, pero cuando nosotros realmente por el Espíritu de Dios estamos escuchando la revelación de la palabra, vamos a ser guardados y vamos a poder ser esa luz y hombres y mujeres y una iglesia estable para poder llevar a otros realmente a la verdad. Que seamos, como dice el libro de Hechos, como esos cristianos de Berea, que ellos no solo aprenden y están recibiendo, sino que van y miran que la enseñanza esté totalmente establecida a la luz de las Escrituras que nos ha sido dejada. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro interés? Pues nuestro interés obviamente no es de volvernos más famosos de lo que ya somos. Estoy haciéndolo como una broma porque en verdad nuestro interés no es ser famosos, en verdad nuestro interés no tiene que ver con que se nos levante el rating o con que se nos suscriban más personas,
Aunque la verdad también tengo que decirlo, y es que es bueno, sería muy bueno que usted compartiera el link, que usted compartiera una vez finalizado el programa, porque de pronto puede ser que usted no lo haya hecho ahora que estamos en vivo, pero sí para nosotros sería muy importante, lo que consideramos de un alto valor, que usted pueda compartir con otras personas todos estos programas de temporada final, porque no solamente es información, es adicionalmente también es impartición. Estamos impartiendo verdad, estamos impartiendo algo que las personas necesitan escuchar. Estamos a través de un programa como este también evangelizando y tocando el corazón de las personas. Las personas, dice la palabra, que en los últimos tiempos el amor se enfriará por causa justamente de todas estas situaciones, por causa de todas estas necesidades, por causa de todos estos acontecimientos, por causa de todo este volate en el que el mundo anda. En nuestros capítulos de las redes sociales, lo que no nos dicen, tuvimos oportunidad de escuchar y de entender tal vez con un poco más de claridad que las redes sociales nos están transmitiendo todos los días información, y muchísima de esa información, casi que por no decir que un porcentaje como del 80-90%, es una información tergiversada. Nosotros de verdad necesitamos ser entendidos de los tiempos por el Espíritu de Dios en esta época para poder filtrar toda aquella información que nos están trayendo a través de los medios. Pero no podemos entonces olvidarnos que el propósito por el cual usted y yo estamos en una tierra como esta, el propósito con el cual usted y yo estamos siendo parte de esta temporada de la iglesia, no es otro diferente el que usted sea luz y el que usted sea sal en medio de las tinieblas, en medio del caos, en medio de toda esta situación en la que estamos viviendo. Nosotros no podemos desconocer que la pandemia afectó nuestras familias, no podemos desconocer que la pandemia afectó a nuestros hijos, no podemos desconocer que la pandemia ha afectado nuestro entorno, que de alguna manera hay un acondicionamiento, hay un reacondicionamiento, pero eso no nos va a nosotros a poner contra un rincón y nos va a poner entonces contra las cuerdas, sino que este es un momento donde, también lo hemos dicho, la iglesia necesita brillar. Ya. Bueno, entonces yo quiero que si tú estás allí conectado, si hoy estamos reunidos aquí porque estamos estudiando la palabra, realmente este tiempo es un tiempo de seguir estudiando la palabra. Entonces esperamos que estés recibiendo, esperamos que entiendas que así como a veces hay mucha información de cosas que están sucediendo, nosotros necesitamos volver una y otra vez a la palabra. Entonces el pastor está hablando que una de las primeras señales es que habrán burladores y que se levantará muy fuerte porque de evidencias. Habrán burladores. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo que también creemos que es importante. Porque la iglesia hoy debe, como estamos enseñando en Ensancha este año en nuestra iglesia, debemos reforzar las estacas de lo que creemos, debemos profundizar en ellos, debemos ampliarnos en esto, porque es que nosotros somos los que también vamos a ayudar a muchos que son bebés, que están comenzando y que pueden llegar a estar expuestos de una manera cruel a tanto engaño, a tanta influencia, a tanta gente que quiere mostrar un camino diferente al único camino que es Jesús. Entonces también tenemos una segunda evidencia. Hemos estado hablando de una evidencia que ya es muy marcada, que todos la podemos identificar. Vamos a ver una segunda evidencia, y son evidencias bíblicas, déjeme volver a recordárselo. No estamos inventando nada, ni estamos sacando ni rebuscando ninguna parte, estamos leyendo lo que las escrituras, lo que la palabra, lo que la Biblia nos dice acerca de esas evidencias. Entonces esa primera evidencia, que se levantarán burladores, hombres amadores de sí mismo, y que llamarán las cosas buenas como malas y las cosas malas como buenas. Pero hay una segunda evidencia también, y es que en estos últimos tiempos, y sobre todo en este último año, hemos empezado también a descubrir, o se han descubierto, se han destapado muchísimas cosas que tienen que ver con que la maldad del hombre se aumentaría. Sí, y nosotros sabemos que en San Lucas, eso está en los 3 evangelios. Cuando usted tiene su Biblia, usted mira en el texto donde está leyendo, y casi todas las Biblias, en la parte del título, aquí está la venida del reino, Lucas capítulo 17, versículo 20. En Lucas capítulo 17 o verso 20, muchas veces cuando hay pasajes paralelos, la Biblia muestra dónde están. Entonces aquí también usted lo encontraría en el libro de Mateo, es la venida del reino, Lucas 17:20,
Lucas 17:20, aquí vamos a leer hoy este pasaje para que tú también tengas una referencia de la maldad. Entonces, el versículo 26 en adelante, del versículo 26 en adelante de este pasaje 17 de San Lucas, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, fíjese que está haciendo dos diferencias. En el versículo 27 está diciendo que como en los días de Noé, son unas características. Pero en el 28 también dice asimismo, o sea, está hablándonos de otras características. Dice asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Pero obviamente, para hablar de estos dos contextos, necesitamos, me haces el favor y me tienes aquí, vamos a leer Génesis capítulo 19, que es el que nos habla cómo eran los días de Lot. Pero déjame también leerles uno anterior. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos hablando de esos momentos donde la creación de Dios llega a un tope que definitivamente es completamente desdibujado. Le damos ahora. Correcto. Sí. Entonces, estamos hablando de estas evidencias. Ustedes ven que estamos leyendo un pasaje de Lucas que nos está hablando justamente de este tiempo. Estamos hablando de que como en los días de Noé y en los días de Lot. Y aquí en Génesis 19 nos va a hacer esa descripción y vamos a tomarnos unos momentos para leer la palabra, porque yo sé que la hemos leído, pero a veces no entendemos la dimensión. Y hoy en día tenemos muchísimas más evidencias de lo que esto era. Miren que yo he escuchado personas en algunos momentos que dicen: ay, no, terrible, que le cayó fuego, azufre, que destruyó toda una ciudad. Pero a veces no alcanzamos a entender el corazón, la maldad tan grande que pudo llegar a ver allí. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron a su casa, y se hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Miren lo que dice: desde el más joven hasta el más viejo. Volvamos a leer el pasaje. Dice: antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Los hombres. Ahí no venían las mujeres también buscando al chico guapo. No, eran los hombres. Y dice que desde el más joven hasta el más viejo. Dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a la puerta y la cerró tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot ya sabía lo que pasaba. Conocerlos también en un sentido del significado de la palabra era íntimamente, era sexualmente. Dice: aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con ceguera
que hirieron. hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban. O sea, no importó la ceguera, ellos seguían buscando cómo hacer lo que querían, buscar la puerta. Entonces, en el verso 13 los ángeles dicen, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto. ¿Hemos leído eso? O sea, ya no es el clamor de maldad, era terrible, ese clamor había estado, dice, por lo tanto, el Señor ha enviado para destruirlo. Entonces, en los dos casos, vemos cómo tanto Noé, hasta el momento anterior de entrar a la barca, siempre hubo la oportunidad, pero Dios iba a rescatar siempre a su pueblo, siempre prepara, siempre nos está mostrando, siempre está advirtiendo, y con Lot lo mismo, él vino al rescate, pero nosotros debemos entender, y fíjese que ellos estaban en un punto donde venían era hacer una orgía, ellos querían hacer una orgía con estos varones que llegaban a la ciudad. El fin de Sodoma y de Gomorra, pues está escrito en la Biblia, dice que cayó literalmente fuego del cielo y desapareció las dos ciudades, desapareció toda una región. Eso fue visto no solamente por Lot y por sus hijas, pues que fueron los que participaron de primera mano de toda esta situación, pero también hay algunos registros históricos que también hoy en día hacen recuento de esas ciudades que existieron hace muchísimos años, obviamente. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué estamos leyendo? ¿Por qué estamos siendo tan bíblicos? Estamos contextualizando los acontecimientos del mundo con lo que dice la Biblia. Dice la palabra que será como los días de Noé y como los días de Lot, ahí en Lucas capítulo 17. Y usted y yo no podemos ignorar lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, tengo que decírselo con muchísimo amor, tengo que decírselo de una manera en la que por favor usted no se ofenda, porque nuestra intención de ninguna manera es terminar el programa con personas ofendidas. Ahora, si de pronto se sienten un poco incómodas, si de pronto causamos una incomodidad en su corazón, pues hasta ahí me parece que es válido y estaremos alcanzando el propósito de un programa como este. Y este es el punto, esto es lo que quiero decirle con amor. En ocasiones nosotros terminamos metidos como en una burbuja, donde como a mí no me pasa nada así como extraordinario ni nada del otro mundo, como a mí todo, como las cosas que me pasan a mí son todas como dentro de los puntos normales. Yo quiero decirle que la maldad de la humanidad en este momento ha alcanzado niveles como los que dice el pasaje de Génesis. El clamor ha subido a tal punto que el Señor está también en un momento para tronar los dedos y para que Jesucristo venga y nos recoja. Yo quiero darles algunos tips, alguna información. El 31 de octubre del 2020, y eso está documentado y todo eso está ahora, gracias a Dios, también por YouTube, porque todo eso está ahí en video. El señor Francisco, el Papa Francisco, dijo sin ningún reparo, dijo que él estaba de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. El Papa, el líder de la Iglesia Católica, y yo quiero también que usted, porque es muy posible que nosotros tengamos personas que son católicas que están viendo el programa, y vuelvo y le digo que nuestra intención no es ofender ni hablar mal de nadie, pero sí estamos diciendo que la Biblia nos describe que la maldad aumentaría y que si una persona, un jerarca como el jerarca de la Iglesia Católica, para él ya hoy no es un inconveniente ni es algo que sea censurable o algo que sea recriminatorio, nosotros no creemos en que se lo digo de esta manera, el pecado es aborrecido por Dios, pero la persona que peca es una persona que Dios está buscando la forma de cómo acercarlo y de cómo buscar una reconciliación con Dios para que no se pierda. ¿Ok? Entonces no estamos hablando como tal de las personas católicas, pero estamos hablando de la institución como tal, que obviamente se ha desviado, pero también tengo que decirles algo que es bien interesante. La maldad ha aumentado tanto en estos últimos tiempos que en un país desarrollado como Tailandia, que es un país donde la tecnología, que es un país donde la política, que es un país donde la economía superó los topes, llegaron a ser una de las grandes potencias allá en esta zona de Asia. Y resulta que en Tailandia usted puede, o mejor, hay un comercio de niños
donde usted puede conseguir niños en el mercado a través de internet. Hay páginas que venden a niños por $30, los negocian para convertirlos en niños que son usados en pornografía y en prostitución. Entonces no podemos ignorar estas cosas. Nosotros tenemos, yo no les estoy diciendo entonces que usted ahora tiene que cambiar su estilo de vida o qué sé yo. ¿Por qué sabemos estas cosas? Tenemos una conexión con I Am Help, y ellos han estado también con el hijo del pastor John Romit, nuestro pastor, con Yonda y su esposa Carolina. Ellos tienen ahora una entidad, un ministerio que se llama I Am Help. Ellos están ayudando a una misionera que vive en Tailandia y que tiene como una especie, digamos, de departamentos o como unas fincas donde ellos están tratando de rescatar a estos niños. Ahora, usted sabe lo terrible que es que una persona desde muy temprana edad termine siendo utilizado en la prostitución. Son cosas que marcan la vida de las personas, son cosas que dejan unas heridas muy profundas, de las cuales es a veces muy difícil poder sacarlo. La maldad del hombre está fuerte, está en aumento y no podemos ignorarlo. Fíjense que empezamos con el primer punto donde decíamos que habrían burladores, que habrían gente que negaría la verdad, que a lo malo llaman bueno, y cómo se ha ido produciendo, se ha ido sucediendo el proceso. Pues el proceso se ha sucedido a través de la historia. Hay unos libros que nos muestran cómo, y Estados Unidos ha sido una influencia muy grande en todos los movimientos que han terminado volviéndose culturales para las regiones del mundo, y cómo en la medida que allí se iban abriendo puertas de nuevos movimientos y de nuevas leyes, terminaban, así fuera con unos años de retraso, llegando, por ejemplo, a lugares como Latinoamérica. Pero hoy en día pareciera que cualquier cosa que sucede en contra de la verdad de Dios y que le está abriendo las puertas a las tinieblas se vuelve una bola de nieve, y nosotros nos damos cuenta que las marchas que se suscitan allí después terminan siendo marchas e influenciando el mundo. Y en el último año y medio, 2 años, hemos visto cómo esas marchas se han vuelto casi a nivel mundial. O sea que nosotros, que somos la iglesia, sin ser religiosos, pero podemos ver una evidencia de cómo hay una influencia espiritual que no importa cómo es la cultura, termina afectando esto. Entonces sí hay un clamor. Hay un clamor. Aquí es donde no solo podemos hablar de estadísticas, pero las estadísticas nos muestran que la palabra es verdad, que nosotros somos la luz, que no nos podemos acomodar, que no podemos permitir sin ser personas que juzguemos. No, nosotros debemos ser personas que mostramos la luz, que hablamos de Jesús, que hablamos de la libertad, que hablamos para qué estamos puestos y tenemos convicciones en nuestro cuerpo, en nuestra mente, desde nuestro espíritu, para no negociar, sino para saber cómo enfrentar todas estas cosas cuando llegan cerca de nuestros entornos. Pero sí hay un clamor de todos estos niños, que los hombres sin temor de Dios, porque recuerde que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, el gobierno del diablo se termina. Cuando en una casa alguien recibe a Jesús, llega la luz a esa casa, y aunque hayan muchos problemas, ya la verdad de Dios puede venir a impactar para que el gobierno de las tinieblas sea roto. Pero hay lugares donde no lo hay, y por eso existe una pregunta en el mundo de personas que ni siquiera conocen a Dios, diciendo que si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? Porque también hay muchos que buscan solo el dinero, el placer, que han sido engañados por el diablo y están tomando estas decisiones constantemente, haciendo daño a la humanidad. Otra de las estadísticas terribles que se ven es como en el asunto de la pornografía. ¿Y por qué hablamos de la pornografía? Porque esto tiene una asociación muy contundente con lo que el pastor estuvo hablando de las redes, de los medios, de cómo hoy en día el alcance de ellos empieza desde nuestros niños. La pornografía, les quiero leer algo de una página, creo que se llama Pornhub, algo así. Dice, ellos publican sus estadísticas, y en el año 2019 recibieron 2.000 millones de visitas. Recibieron 2.000 millones de visitas a una página pornográfica. Entonces yo solo quiero... Eso tuvo que haberse multiplicado en el 2020, porque el hecho de que hubiéramos estado en cuarentena, muchísimas personas se encontraron como una válvula de escape esas páginas pornográficas. O sea que eso se tuvo que haber disparado muchísimo más. El paralelo que hoy queremos hacer es que 2.000 personas fueron expuestas a pornografía. Pero ¿cuántas personas fueron expuestas a la palabra?
Yo creo que 2020 fue un momento espiritual explosivo, porque yo creo que hubo un despertar de la iglesia también, y a través de las redes, y a entender que las redes sí tienen un propósito, como nos lo has enseñado, pastor, pero tiene que ser también para tocar gente. Es que 2.000 millones de personas, de verdad no nos cabe en la cabeza muchas cosas. Dice, un promedio diario de 115 millones de personas diariamente usaban el dispositivo, y el dispositivo más usado era el 76%, era el celular. 33.5 billones de búsquedas en el año. En un año subieron ellos 5 millones de videos pornográficos. Esto realmente no tiene... ¿Qué palabra pueden utilizar? Dios mío, esto es terrible. Esto es algo espantoso. Y solamente es para hacerles el paralelo, porque los queremos mantener ahí, de que esto es una evidencia de las que están hablando los evangelios, de que sería como en los tiempos de Lot. La maldad allí descrita era tremenda en el nivel que ellos vivían, pero era terrible. Pero hoy en día estamos hablando de estos niveles de maldad, donde eso quiere tocar, y obviamente, como decía mi esposo, no nos podemos quedar en una burbuja. Nosotros sí tenemos una luz, ¿verdad? Yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen familias que viven a su alrededor con hijos, y estos hijos han sido expuestos a la pornografía, y estamos hablando de niños menores de edad, de 4, 5, 6 años, de niños que han tenido que ser dejados al cuidado de otra persona que no es la más idónea, y no estamos condenando a nadie, pero yo sí quiero que usted, por favor, hoy despierte, es decir, usted necesita reaccionar, usted necesita entender. Mire, en California es uno de los 53 estados de los Estados Unidos, pero es uno de los más liberales de los Estados Unidos. Allí están haciendo leyes todo el tiempo que procuran que la libertad del ser humano sea la máxima expresión. Y allí ya hay una ley que dice que la pedofilia no es considerada como un crimen. La pedofilia simplemente es un acuerdo entre un adulto y un menor de edad para tener relaciones sexuales. Es la forma como lo están viendo. Y dicen, eso ya no es como tan grave. Pero por favor, ¿cómo hemos cambiado los principios, los preceptos? El pecado vino para destruir a la humanidad, y es lo que no se quieren dar cuenta. Una cosa más de cómo esto ha subido de niveles, la maldad del hombre ha subido de niveles. Hay personas en el mismo Israel, se levantó un líder religioso para celebrar públicamente el decapitamiento de este profesor allá en Francia, porque habían hecho lo que hubieran hecho. Hoy en día, tal vez usted no sabe, pero el gobierno palestino subsidia a todos aquellos que se inmolan en un café o en un mercado en Israel o en cualquier parte del mundo. Los subsidian, les dan dinero, les pagan, les dicen, eso que usted acaba de hacer es lo mejor que puede haber hecho, está muy bien y le vamos a dar dinero por eso. Es increíble a los niveles donde el mundo está llegando. Entonces, es para que, estos son solo unas pequeñas estadísticas, pero hay demasiadas para que entendamos lo que estábamos diciendo. Esto es un checklist, estamos mirando por la misma evidencia en lo natural, de una evidencia que fue puesta en lo espiritual, que realmente los tiempos se están apresurando, y nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la luz en medio de las tinieblas. Allí en la casa de Lot, a pesar de que este hombre, habiendo conocido, estuvo en el lugar equivocado, pero fue un hombre que tuvo temor del Señor, y él fue rescatado. Y él quiso seguramente que sus hijos, y ustedes vieron que su esposa miró atrás, miró a muchas cosas, porque el mundo engaña. El domingo el pastor predicó, no todo lo que brilla es oro, hablando de que, fíjese que hablamos del primero, habrán burladores, hay personas engañadoras que van a querer robar la verdad de Dios. Y quiero decirle que nosotros entendemos que la gracia de Dios ha venido a hacer un trabajo poderoso para este tiempo, pero nosotros tenemos que estar siendo la luz de la manera que debemos ser, mostrando la gracia y el perdón de Dios, pero no durmiéndonos ni dejando de predicar las buenas nuevas, para que el Señor, así como Noé hasta el último momento estuvo advirtiendo y haciendo su parte,
pero debemos entender que en estos tiempos esto va a ser la mayor característica y nosotros debemos vivir esa vida apartada, esa vida donde en la profundidad de la palabra renovamos nuestra mente y también exponemos nuestras emociones, lo que vemos, lo que oímos, tenemos la capacidad de ser vigilantes en oración, en cuidado en nuestras casas, con nuestros hijos, cosa de estima, es el fruto de nuestro vientre y tal vez eso nos va a requerir en un tiempo como esto, un esfuerzo para no depender de los dispositivos para que nuestros hijos estén allí entretenidos. Quiero decirles que el problema de la pornografía o el problema de toda influencia de imágenes que le quiere robar al hombre su diseño, su valor, le quiere robar todas estas cosas, es que eso tiene también una repercusión cerebral en cuanto al sistema nervioso y cada vez necesita más emociones y van a ser más fuertes las emociones y no van a ser satisfechos, sino que van a querer más. Ustedes saben que cuando personas son expuestas desde muy jóvenes, aún sus relaciones en pareja van a ser afectadas por el engaño que les envió todo esto que vieron, van a desarrollar agresividad, baja estima, porque toda esta influencia de maldad y aún de muchos videos que enseñan a matar, que empiezan a despertar en el corazón de jóvenes como esas cosas de una manera sutil, una ansiedad, todas estas cosas empiezan a despertarse. Por eso es tan importante que nosotros definitivamente entendamos que aquí hay una realidad espiritual, que aquí hay un poder que nosotros debemos mantener claro, y si nosotros sabemos que eso está pasando, nosotros también nos guardaremos y tomaremos la posición para las cosas espirituales, para mantenernos siendo la luz que necesitamos ser, que esa luz que rompe esas tinieblas y que a pesar de que a veces nos cueste y no nos sea tan fáciles, vamos a avanzar en medio de esto. Amén, pastora, así es. Gracias, pastora, usted definitivamente es una bendición. A mí me encanta cuando usted está acompañándome en el SED aquí predicando. Tenemos unos minutos todavía y quiero hacer esta reflexión. El asunto entonces no es que usted ahora mismo cuando termine temporada final vaya y se mete debajo de la cama, muerto el susto, se tape con una cobija y ve, ay Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer con todas estas cosas tan terribles que acaban de contarnos los pastores? Y ahora definitivamente nosotros sí estamos en un mundo que estamos desgraciado, que es un mundo que está lleno de maldad y que hay gente que es burlada. No. La Biblia dice que en el último tiempo, y estamos en el último tiempo, en el libro de Joel dice, después de esto, después de hacernos una lectura en el libro de Joel, en el capítulo 2, no lo vamos a leer completamente, pero desde el versículo 28 dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo. Escuche que lo que está diciendo la Biblia son buenas noticias, porque donde sobreabunda el pecado, donde sobreabundan las páginas de pornografía, tienen que sobreabundar canales y programas como este también, donde se está predicando la verdad de Dios y donde se le están destapando los ojos a las personas. Entonces tienes que verlo de la manera correcta. No te vayas a ir a meter debajo de la cama y a llorar y a decir que ahora qué vamos a hacer. Tienes que, obviamente, y es por eso que estamos en un programa como este, para que te pongas alerta. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, lunas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel, mire lo que dice la palabra, mire la esperanza gloriosa, mire que nosotros estamos haciendo el checklist de que cada una de estas cosas nos está acercando a ese momento glorioso. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, por favor, usted tiene que estar tranquilo, usted tiene que estar reposado en el Señor. No le estamos diciendo ahora que se llene de ansiedad, estamos diciéndole, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, usted tiene que predicarle a los que más pueda predicarle, compartirle. No necesitamos una persona con un megáfono en la esquina del Éxito del 20 de julio, aunque si lo tiene que hacer, hágalo, y si Dios lo pone a hacerlo, hágalo, y si Dios le dice que es en un bus de Transmilenio, hágalo, está bien, pero el persona a persona,
hermana, el compartirle, el abrirse usted mismo a la oportunidad de invitarlo a una casa de transformación. Ay, casas de transformación, qué jartera eso. No, es una de las herramientas que Dios ha puesto. Comparta todo aquello que como herramientas de la iglesia hemos puesto en sus manos, devocionales de la pastora, devocionales del pastor, tenemos videos, tenemos una cantidad de cosas que en verdad este último año nosotros crecimos de una manera en la que ahora no podemos quejarnos. Hemos desarrollado materiales de videos para los niños. Es decir, usted puede bombardear a sus amigos cuando deje la pena, esa sí métala debajo de la cama. Y no se sienta avergonzado que lo que usted está compartiendo es nada más que vida. En cambio, el mundo está compartiendo nada más que muerte. Pastora, ¿qué querías? Bueno, este tema es tan apasionante y quiero decirles que es que la Biblia en varios pasajes dice, por ejemplo, Hebreos 10:25 dice, cuando veis que aquel tiempo se acerca. Y cuando estudia la Biblia sí nos muestra un recorrido. Cuando estuvo cerca que Lot saliera, pues la maldad había aumentado. Cuando estuvo cerca que Noé se fuera, pues obviamente dice que en los tiempos de Noé el problema fue, no estoy diciendo que no hubo pecados allí sexuales, pero el mayor problema fue la ocupación de los hombres. Los hombres estaban afanados, trabajando, haciendo para lo suyo. No es malo trabajar y no es malo ser bendecidos, pero cuando el hombre se aleja de Dios, cuando no le da el lugar a Dios, cuando no le da el tiempo a Dios, es terrible. Y la Biblia dice, cuanto más veis que el día se acerca, nosotros debemos estar conectados. De eso se trata, entender las profecías, entender las evidencias y hablar de esto. También Romanos 13:11 dice, conociendo el tiempo, y iniciamos esta enseñanza diciendo que los hijos de Isaacar, o sea, nosotros los que ahora tenemos el Espíritu, somos entendidos de los tiempos, y entendidos de los tiempos, como dijo el pastor, no para no saber qué hacer, sino para saber qué hacer, porque la Biblia dice, y que podemos guiar a nuestros hermanos, a nuestras familias, y que sabemos que somos dotados nosotros para mantenernos despiertos en una actividad espiritual, tanto de predicar, tanto de ser luz, de ser persistente, no tenerle miedo a esto, saber que esto sucede, estar alerta, no pensar que pues sí, hay maldad y pecado. No, el trabajo del diablo es profundo, pero el trabajo de alguien que está despierto espiritualmente, que no le tiene miedo a esto, que se empodera, que le pide a Dios fuerzas, que le pide a Dios que sea renovada su mente, va a ver la respuesta, que toda somnolencia espiritual se rompa de nosotros, porque el Dios de este siglo, que es Satanás, ha enceguecido a muchos, y a muchos que tenemos cerca y que amamos, pero también nuestro corazón debe arder por los que no conocemos, por los que ni siquiera están cerca, que pueden estar siendo atacados o viviendo cosas como estas, hablando, proclamando y sabiendo que como un Noé, que como un José, que como ese Moisés, como cada hombre que Dios ha puesto en cada tiempo, tenemos una tarea para la hora que nos ha correspondido vivir. Bueno, ya en estos últimos minutos quiero como terminar diciéndoles algo que también espero que sea muy importante y que usted lo tenga en cuenta. Aquellos que están esperando que este mundo mejore, pues se van a quedar, creo, esperando que el mundo mejore. Nosotros como hijos de Dios vamos a tener los mejores días. Nosotros como hijos de Dios vamos a tener nuestra esperanza siempre puesta en el Señor, vamos a tener fuerzas nuevas, vamos a ser como las águilas que nos remontaremos por encima de las dificultades, tendremos todo aquello que Dios sabe que nosotros necesitamos. Es decir, usted no puede dejar de estar confiando en el Señor, porque el Señor seguirá haciendo, pero manténgase alerta. Pero tengo que decir que en verdad lo que vemos hoy en el mundo no nos está marcando otra cosa diferente a que se sigue construyendo esa plataforma para que ese hombre de maldad se manifieste un día. Entonces, no le tenemos miedo, no le tenemos temor. Nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y dice que el perfecto amor ha echado fuera el temor. Entonces, usted no tiene por qué estar temeroso de absolutamente nada, pero deje de pensar que este mundo va a mejorar. Mejorará y usted tendrá los mejores días en el Señor.
seguiremos viendo los milagros del Señor, seguiremos viendo a Dios obrando, seguiremos viendo el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, profetizando nuestros hijos, nuestros ancianos, nuestros jóvenes, viendo visiones. Hoy nosotros estamos alegres y estamos convencidos que lo que Dios nos ha puesto a hacer en esta tierra a través de la iglesia, lo estamos haciendo y estamos alcanzando fruto. Pareciera que a veces no se ve, pero lo estamos haciendo. Entonces, nos llaman que somos de esos cristianos que estamos esperando un gran rescate. Yo sí tengo que decirle que me siento muy feliz de saber que un día el Señor sí va a venir y nos va a levantar de esta iglesia, de esta tierra. Entonces, pues pastora, muchísimas gracias por acompañarme. No te doy un beso porque estamos aquí en medio de todo el mundo y pues qué pena con el asunto, pero gracias por haberme acompañado. Espero que no sea la primera, que no sea la última, sino que sea la primera de muchas. Tenemos varias ideas, con Rafael estamos trabajando también ahí el tema, queremos tener mucho más invitados, queremos abrir también algunos paneles donde nos gustaría que ustedes nos dejaran saber también como qué temas sobre qué temas quisieran escuchar. Entonces, por favor, pastora, déles unas palabras de despedida para cerrar nuestro programa. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, por estar reunidos, por que me han invitado, porque lo he disfrutado, Qué bueno, porque pastora. obviamente hoy fue un tema diferente a los que el pastor nos tiene acostumbrados, él investiga, o sea, eso también es de investigación, pero este es un tema que también nosotros necesitamos reafirmar y no olvidar. Les agradecemos a nosotros la palabra de producirnos fuego en el corazón, independientemente de que a veces escucharla nos haga despertarnos, pero no es para darnos cuenta el pueblo de la gloria de Dios que somos. Los bendigo, un abrazo y gracias. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, que tengan una excelente noche. Bendiciones. Dios mostrará su propósito para tu